Continuamos en este hermoso sábado, salimos al patio porque se presta el clima, porque el sábado está súper lindo para conversar también y pensar un poco en el empleo, cosa que fue muy afectada con esta pandemia, así que ya veníamos hablando en los días pasados con el doctor Enrique López Arce, también hablábamos con Liz Grutter para saber un poco la situación de cómo se encuentra nuevamente el tema de la vacancia laboral, la gente que aprovechó también la pandemia para poder empezar su propio emprendimiento, no quedaba de otra, pero de repente se dio cuenta que emprender no era tan fácil como pensaba, se necesitaba capital, se necesitaba mover bastante, así que como que quiere volver a postularse a un puesto, a un empleo, volver a trabajar para alguien, porque no es muy fácil eso de ser vos tu propio jefe. Para hablar un poco del tema, en este sábado ya los presentaba, ya los saludaba, pero sí, vamos a presentarlos nuevamente, el doctor Enrique López Arce con nosotros esta mañana y la señorita Liz Grutter también con nosotros. ¿Cómo están? Bien, un placer verdaderamente, Andrea, hablar de esto que nos interesa a todos. ¿Quién no necesita trabajar? Y bueno, le tenemos una maestra que nos va a hablar también del liderazgo, de valores. ¿Y qué te parece, Andrea, si empezamos con una anécdota? Me decía el día de ayer, Liz, vos sabés que Enrique, con este tema de las bolsas de plástico, una amiga justamente se fue a otro supermercado y al ver la bolsa de plástico de Casa Grutter, la cajera dice que le dijo: señora, yo trabajaba antes ahí y usted sabe que no encontré otro lugar como Casa Grutter y cómo me hubiera gustado mantenerme en eso. Imagínate, hoy hay que felicitarle a las empresas que en este momento donde hay también irregularidades, donde hay empresas también que te cuidan, que te respetan y dicen todo y hacen todo lo que dice la ley. Y bueno, hoy tenemos a una señora con todas las letras de la CEPI, de la Asociación de Emprendedores, y también de un conocido supermercado. Qué lindo, Liz, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes. La verdad, esa es una anécdota fresquita que nos contaba una cliente que con todo este movimiento de las bolsas reutilizables se dio. Y le contaba la verdad que le decía a don Enrique que más allá de todas las métricas y los KPIs que nosotros podamos tener o el board online que podamos tener, ¿verdad? Qué lindo tener y capitalizar eso, ¿verdad? Que el colaborador es quien nos elige todos los días, sí. Es como que una doble elección todos los días, tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos también. Entonces tener un poquito eso es muy genial y tener ese feedback que viene desde otro lado, ¿verdad? Totalmente. Liz, hablamos un poco de lo que fue la pandemia, ese inicio 11 de marzo del 2020, donde ustedes como empresa tenían el año planeado y de repente viene para todo una incertidumbre de no saber cuándo se iba a reactivar. La gente que entró en pánico y que de alguna forma los supermercados fueron beneficiados, ya que había un rumor de que iba a haber desabastecimiento, entonces veíamos fotos de los carritos llenos, algunos que querían hacer eso, pero por una cuestión económica no podían ir a llenar el carrito y formar la fila ahí tan larga. Contanos un poco cómo afectó la pandemia al negocio del retail, ya que de alguna forma, teniendo en cuenta el desempleo que hubo en ese tiempo y también la falta de dinero, ¿verdad? El cash flow que no corría lastimosamente por una cuestión de que todo estaba parado y existía esa incertidumbre. Sí, vos sabés que para nosotros fueron días muy desafiantes, días, meses, semanas muy desafiantes, porque nosotros, todo el sector es como que corrió al revés de todo lo que fue el resto del mercado, sí. ¿Verdad? Nosotros no paramos, al contrario, se nos exigió, por así decirlo, impregnarle mucho más ritmo al nivel de trabajo por todo esto que vos decías. Se daba estas compras por pánico, entonces la gente lo que hacía era comprar. Al principio de la pandemia la gente es como que tenía reservas todavía, entonces sí había mayor volumen de compra. Inclusive nosotros tuvimos un pico de empleo en ese momento porque tuvimos que contratar más gente, hacíamos horarios nocturnos para que el local amanezca de vuelta. Totalmente abastecido, porque sí. Eso fue la verdad súper desafiante porque las góndolas es como que quebraban en todo sentido, ¿verdad? Entonces nos desafió bastante. También fue un desafío trabajar mucho habilidades blandas con todo el equipo. ¿Por qué? Sí. Porque había mucha incertidumbre. Ahora con el periódico del lunes es fácil, ¿verdad? Pero en ese momento fue bastante complicado
¿Por qué? Porque el equipo estaba miedoso, o sea, en el sentido que no sabíamos qué íbamos a hacer, éramos los únicos que salíamos a trabajar, entonces uno de repente tiene miedo no tanto por su vida, sino por llevar el virus a su casa, entonces era un desafío, la verdad que fue bastante fuerte, pero bueno, la verdad que con un trabajo en equipo genial, porque eso siempre yo digo, es como que el equipo se puso la empresa al hombro y pudimos ir adelante. Ahora mismo también era la época en que no teníamos cómo ellos vuelvan a sus lugares, a sus lugares a sus casas, porque no había movilidad en cierto momento. ¿Verdad? Hicimos una alianza con una empresa de transporte como para que ellos puedan volver a sus casas. Nos asegurábamos personalmente, el equipo directivo inclusive estaba haciendo los cierres, los locales para que ellos puedan llegar, porque se veía inclusive, no sé si recuerdan ustedes que se veían que había colaboradores de otras empresas, más bien eran farmacéuticas y demás, que de repente no llegaban o se iban caminando, era de repente noticia eso. No queríamos que eso pase con nuestro equipo, ¿verdad? Así es que fueron desafíos de varios, creo que mucha envergadura y de varios sectores, ¿verdad? Totalmente. Enrique, y sobre este punto, como especialista de empleo, seguro que recibías de por ahí, ya que sabemos que hay empresas que de un día para otro tuvo que empezar a despedir personal, algunos que eran nuevos de por ahí, el rubro de la librería que empezaba a reactivarse, ya que era época de inicio de clases, algunos rubros que a partir de marzo, qué sé yo, Semana Santa, entonces como que iban a tener su auge, el pico en el año, empezaron a contratar más personales y de un día para otro para todo. Comentame un poco como especialista de empleo si de por ahí recibiste casos y cómo fue mirando desde tu óptica lo que ocurría, ¿verdad? Esa incertidumbre, ese desespero que existía como para poder sobrevivir mientras tanto. Sí, fíjate que para volver, remontarnos un poco a lo que fue ese 2020, veníamos ya de un 2019 medio difícil, ¿verdad? Con quemazón, con inundación, con helada, con un intento de juicio político. O sea, 2019 ya no nos fue tan bien cuando veíamos que el 2020 iba a empezar bien, de repente viene lo de la pandemia. Tuvimos el peor año, ¿verdad? Si analizamos los últimos 30 años, tuvimos el peor año. Y cerramos con un menos 1,5 negativo, ¿verdad? Lo que no ayudó. Por primera vez se cerraron completamente la frontera. De los 3.700.000 personas ocupadas, 2,5 millones aproximadamente se quedaron en casa, ¿verdad? El sector, de entre los 1.200.000 que tenían autorización para moverse, entre lo que era, ¿verdad? Lo que se necesitaba que continúe abierto, el caso de los supermercados, que no cerraron ningún solo día, pero lo decía bien Liz, verdaderamente fue un desafío, ¿verdad? Gracias a Dios, miramos hacia atrás, dolió, ¿verdad? Nunca tuvimos tanta gente golpeada, 100.000 personas suspendidas, menos ingresos, tuvieron menos aguinaldo. Como el sector informal, que es más grande que el formal, no tenía suspensión, 200.000 perdieron el empleo, 1.123.000 personas vive del día a día, son los famosos cuentapropistas que no tenían para salir, no tenían autorización para salir. O sea, fue verdaderamente duro. Lo bueno que tenemos que decir es que en este momento, digamos ahora, a punto de empezar septiembre, ¿verdad? Verdaderamente de a poco vamos saliendo de este túnel negro que se llama cuarentena y vemos con mucho optimismo ya, digamos, estos últimos meses del año. Verdaderamente estamos contentos de poder decir, ya vamos mirando hacia atrás, o sea, ya queda como una anécdota y a partir de este momento vos que estás en casa, que estás buscando empleo, te decimos que no te rindas porque de a poco todas esas puertas que se cerraron se van a volver a abrir, te va a volver a ir bien, entonces prohibido rendirse. Y bueno, en minutos más vamos a preguntarle a Liz qué tipo de vacancias suele tener, qué tipo de vacancias suele haber, porque la gente quiere entrar en un buen lugar de trabajo y bueno, Casa Grutter es un buen lugar de trabajo.
Enrique, sobre ese punto, y recientemente hablabas el tema de las vacancias. En esta semana, en estos días pasados, estábamos hablando de la feria de empleos que estaban realizando en el predio de la ANR, donde tenían vacancias, por ejemplo, para madres solteras, que por ahí es un excluyente al momento de presentarse a trabajar, ¿verdad? De presentar tu currículum, te consultan si sos mamá, cuántos años tiene el hijo, y bueno, de acuerdo a eso poder quedar elegida para el cargo o no. Comentame un poco, ¿qué tal la recepción? ¿Qué tal la gente que acudió a esta feria de empleo? Bueno, siempre es un desafío como sociedad, tenemos que mejorar, eso hay que reconocerlo. La verdad, la semana pasada tocábamos caso del primer empleo de madres jefas de hogar, y lastimosamente hay ese preconcepto todavía de, digamos, la mamá con hijo pequeño va a faltar más. Entonces eso hay que romper ese preconcepto. En realidad la mamá con el hijo pequeño, con una certeza de trabajo, va a tener dónde dejarle al chico y se va a esforzar el doble o el triple, ¿verdad? Tenemos muchos casos de empresas que priorizaron a este sector y verdaderamente son los que menos faltan. Entonces rompamos ese paradigma. Bueno, esta semana, Andreita, nos tocó algo más difícil, ¿verdad? Nos tocó gente que salió de la cárcel y que se fue a pedirnos ayuda, ¿verdad? Entonces, si nosotros excluimos a las mamás, si excluimos a los que tienen Inforcom, imagínate cuando llamamos y decimos, ¿sabes qué? Este señor entró, se equivocó, pagó ya su culpa, pero cuesta todavía como sociedad, ¿verdad? Darle una segunda oportunidad a ese que estuvo en la cárcel por 5 años, por 7 años, por 9 años, salió, ya está 1 año buscando empleo, no consigue nada. Y bueno, tenemos que volver a tocar los corazones, yo digo bien, hay que tocar los corazones, porque verdaderamente si es que no se le da otra oportunidad, si no se le da la oportunidad de reencauzarse, de mejorar su vida, que él ya cumplió, pagó su pena, pero todavía no tenemos muchas oportunidades. Son muy pocas las empresas que nos están dando oportunidades y bueno, el llamado también para ese sentido. Bueno, qué fuerte saber eso, ¿verdad? Del tema de la reinserción social, la reinserción laboral, cuando uno quiere cambiar, ¿verdad? Cuando ya, así como decías, Enrique, ya aprendió, ya pasó ese tiempo, entonces como que llega el momento de continuar con la vida. Lastimosamente uno precisa de dinero, precisa de trabajo como para seguir e incluso volver a empezar de cero, porque es como empezar de cero nuevamente. Así que un dato bastante importante lo que decía Enrique. Liz, poniendo una línea del tiempo. Ya dejemos el pasado, lastimosamente, cuando arrancaba la pandemia, pero mirando hoy, agosto del 2021, ¿cómo fue creciendo nuevamente el mercado? Porque se habla de una reactivación económica, por suerte también están descendiendo la cantidad de casos de COVID-19. ¿Están viendo ya mejoría de por ahí? ¿Ya pudieron nuevamente contratar al 100% de los personales que antes de la pandemia tenían o cómo están manejándose? Yo creo que hoy en día en general se está dando una reactivación, pero todavía es como que tranquila, por así decirlo. No es como que no se está dando un pico alto. No estamos todavía al nivel de empleo que teníamos anteriormente. Pero sí se está dando ya como una reactivación. Mismo nosotros tenemos dentro de lo que es la cartera de clientes muchos del rubro gastronómico que ya están reactivando de vuelta como que un poco más fuerte. Entonces se nota también ahí las ventas y que claramente eso es un efecto derrame que va también en general, ¿verdad? En el empleo, en compras también en otras industrias. Así es que yo creo que se está viendo, capaz que lo vamos a ir viendo más hacia fin de año y ya con más fortaleza el año que viene, ¿verdad? Pero sí, es como que ya se está sintiendo un poquito, ¿verdad? Claramente es como que todos yo creo que esperamos que sea como que más notorio. Pero así como decía Enrique, yo creo que esto está mejorando. Hay que ir poniéndole como que mucho esfuerzo, mucha energía en todos los sectores, ¿verdad? Como para hacer que esta reactivación sea real y que también permee a todos los puntos de la economía, ¿verdad? Que no solo lo que decimos siempre, ¿verdad? Que no solo quede en la macro, sino que
que el paraguayo a pie también sienta en su bolsillo, ¿verdad? Eso es súper importante, ¿verdad? Qué lindo saber que de a poquito se va reactivando, que esa persona que por ahí se quedó sin empleo en ese tiempo vuelva a ser contratada, que el equipo se vuelva formando. Yo creo que estamos anestesiados. Después de esta pandemia, creo que nada más puede venir a echarnos. Eso fue lo lindo también, que se afloró el trabajo en equipo de cada empresa. De alguna forma se tuvieron que unir más fuerzas de las que ya se venía uniendo, como decía Enrique, en 2019, que ya venía azotándonos, un 2020 que vino a echarnos totalmente. Este 2021 esperanzador, donde estamos con miras al futuro y continuar, porque no queda de otra. Las empresas tienen que seguir trabajando. Si hablamos de tu rubro, que es indispensable, ¿verdad? No se puede parar con el tema del abastecimiento. La heladera tiene que estar llena porque sí, la alimentación es bastante importante. Y si hablamos de canasta básica, nuevamente con el paro de los camioneros, cómo fue afectado otra vez todo eso, Liz, de alguna forma es un rubro bastante golpeado. Lastimosamente nos estamos quedando cortitos de tiempo, tengo que meter una canción. Me encantaría poder seguir hablando de esto, nos gustaría volver a tenerlos pronto para hablar de este tema y otros tantos que termina afectando a todos los eslabones de lo que es la cadena de producción, ¿verdad? Así que qué lindo poder tenerlos en esta mañana. Enrique, muchísimas gracias. Liz también. Quiero saber cómo están en redes sociales. Los sigo a ambos en Twitter, por ejemplo, donde suelen tirar en las vacancias. Liz también, que tira unos cuantos consejos muy buenos para aplicarlos. Así que nuevamente agradecerlos. ¿Y cómo los encontramos en redes sociales, Enrique? Muy bien, por favor no nos vayamos, Andreita, sin que nos cuente Liz qué vacancias son las que más tienen y a dónde hay que enviar el currículum, ¿verdad? Ese es el objetivo de este módulo. Queremos escucharle más que a mí a Liz. Adelante, Liz. Contame, Liz, contame. Sí, la verdad que hoy en día le contaban a Enrique que es como que en las semanas anteriores hemos cubierto todas las vacancias, pero nos pueden enviar los currículums para tener en base de datos y apenas haya alguna novedad. Les llamamos, es rrhh, @casagruter, que es con .t.com.pi. También en todas las redes sociales siempre interactuamos con la gente que por ahí también nos piden mucho y nos envían también los currículums, ¿verdad? En todas las redes sociales de Casagruter. Y mis redes sociales también a las órdenes. Estoy como @LizGruter en Twitter, como decís, y también en las demás, en Facebook y en Instagram. A las órdenes. RRHH Recursos Humanos @Casagruter con .t.com.pi. Ahí estamos atentos a quien quiera de repente compartirnos su currículum. Y nosotros gustosos vamos a estar leyéndolo y incorporándolo en base de datos para cualquier novedad que haya. Para tener el backup por si las dudas. Así que qué lindo ser parte también de una empresa ya con años, una empresa... 40 años, sí. Este año en octubre, o sea, estamos a 2 meses de cumplir 40 años, así es que estamos muy orgullosos también de este año, que va a ser como que icónico eso. Mucha fuerza, Liz, muchos desafíos en estos 40 años, pero se sigue, vivitos y coleando. Totalmente. Entonces, felicidades a todo el equipo. Ahora sí, Enrique, contame cómo estás en redes sociales para que la gente te pueda seguir. Súper bien, pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Enrique López Arce. Podés encontrarnos ahí, tenemos vacancias para esta semana. Y la última pregunta a Liz, antes de irnos, es ¿cuáles son las vacancias que más contratás? ¿Cuáles son las vacancias? ¿Qué gente? Porque nos escucha mucha gente, Andreita, en este horario, está caminando en Iguazú, está en el auto, y más a Liz, que tiene tantos seguidores. ¿Cuáles son las vacancias que más requiere Casagruter? Bueno, normalmente lo que más se suele pedir es en el área de cajeros, de caja, ¿verdad? Y también de reposición. Nosotros tenemos muchos repositores internos, ¿verdad? Y también administrativo, pero más de esos dos, caja y reposición, es lo que más utilizamos. Sí. Bueno, entonces la gente para que tenga en cuenta. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, especialista en empleo. Gracias a Liz Gruter, ella es directora de Casagruter S.A. Venus Media, siempre con vos.